En este centro nos corresponde repasar algunos conceptos relacionados con el tema de la evolución. Conceptos como variabilidad, como mutaciones, como deriva genética, como selección natural. Debemos definirlos y si nos dan ejemplos, debemos reconocerlos. Luego vamos a ver algunas evidencias de la evolución, como las evidencias paleontológicas, embriológicas, bioquímicas, etc. Luego debemos estudiar algunas teorías sobre el origen de las especies, como el uso y desuso de los órganos, la selección natural y el mutacionismo. Y por ahí debemos repasar las posiciones neodarwinianas, ¿verdad? Lo que se va a conocer como teoría sintética. Luego vamos a ver algunas teorías del origen de la vida, como la teoría panspermia, como la generación espontánea y como el origen quimiosintético. Lo anterior sería lo más importante que vamos a ver en el centro número 5. El centro número 5 se va a enfocar en el tema número 10, que se llama evolución. Para bachillerato por madurez van a entrar 8 puntos y para la prueba de edad 1 van a entrar 10 puntos. Aquí finaliza la preparación para la prueba de edad 1, que sería de los centros 1 al 5. A partir del centro número 6 y hasta el centro número 9 serían los temas para la prueba de edad 2. Y para bachillerato por madurez vamos por la mitad del camino, ¿verdad? Centro número 5, todavía nos falta hasta el centro número 9 para completar la materia. Y aquí tenemos el esquema que ya les había enviado. Aquí tenemos los mecanismos que permiten la variabilidad. Luego vamos a ver las fuerzas de la evolución, mecanismos que determinan la especiación, evidencias del proceso evolutivo, teorías del origen de las especies. Estas dos últimas no entran, estas ya no están en temario. La número 5 y la número 6, por ahí las tachan del esquema. Y luego vamos a ver las teorías del origen de la vida, que solamente quedaron 3 en el temario. Esas sí están completas. Aquí estas dos sobran, las tachan y lo demás sí es materia del examen. Los mecanismos que permiten la variabilidad son dos, básicamente, la reproducción sexual y las mutaciones. Pero ¿qué es variabilidad? Bueno, la variabilidad es cómo se diferencian los organismos de la misma especie. Por ejemplo, el color de cabello, el color de piel, la estatura, la forma de las orejas, la forma de la cara, etcétera. Todo eso es variabilidad si estamos hablando del ser humano. Y el primer mecanismo que ayuda a eso es la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque en la reproducción sexual hay una recombinación de las características del padre y de la madre, ¿verdad? Tanto del óvulo como del espermatozoide. Entonces, un óvulo de 23 cromosomas se une con un espermatozoide de 23 cromosomas y forma un cigoto, una célula completa de 46 cromosomas. Recordemos que la célula del ser humano, en condiciones naturales, cuando no hay ninguna afectación, tiene 46 cromosomas. Entonces, al haber reproducción sexual, al haber fecundación, lo que pasa es que el espermatozoide que tiene la mitad de los cromosomas se une con el óvulo que tiene la mitad de los cromosomas y forman una célula completa. Y a partir de ahí se forma el ser humano. Pero al ocurrir esto, lo que pasa es que las características del padre y de la madre se combinan y generan un individuo completamente diferente. Tiene características de ambos, pero es completamente diferente a cualquiera de los dos. Luego, otro factor que interviene en esto son las mutaciones, que ya las habíamos estudiado. En las mutaciones pueden haber deleciones, pueden haber duplicaciones, pueden haber inversiones, etcétera, etcétera. Todo esto va a influir en las características del ser humano, ¿verdad? Las mutaciones, recuerden que se vienen dando en pequeños cambios a través de muchas generaciones
y en alguna de todas las generaciones aparece la característica que ya sea la naturaleza o el contacto ambiental con algunas sustancias han provocado en el genoma de los antecesores, ya sea abuelos, bisabuelos, en el de los padres, y eso se va a venir heredando de generación en generación hasta que la mutación aparece. Ahora tenemos las fuerzas de la evolución. En primer lugar tenemos a la selección natural. Y en la selección natural va a sobrevivir el organismo más apto, el que mejor se adaptó a las circunstancias. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice que algunos ratones son devorados por los halcones. Y luego nos dice que una población de ratones se muda a una nueva área donde las rocas son muy oscuras, debido a la variación genética natural. Algunos ratones son negros y otros son café claro, como podemos ver aquí. ¿Cuáles ratones creen ustedes que se van a ocultar mejor de los depredadores? Bueno, ahora nos dice, los ratones se reproducen produciendo a la siguiente generación y nos dice que los ratones café claro son más visibles para las aves depredadoras que los ratones negros, por lo que son devorados con más frecuencia. Solo los ratones sobrevivientes alcanzan la edad reproductiva y dejan descendencia. Debido a que los ratones negros tienen más probabilidades de dejar descendencia que los café claros, la siguiente generación tiene una mayor proporción de ratones negros que la generación previa. Entonces, podemos ver en el primer momento, la primera generación, hay más ratones claros que ratones oscuros. Y luego en la segunda generación ya comienzan a aparecer más ratones oscuros que ratones claros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los ratones de color oscuro estaban más adaptados o eran más aptos para sobrevivir en esa región. Y con el pasar del tiempo, todos los ratones se van a ir convirtiendo en color oscuro. Es decir, todas las generaciones van a ser ratones de color oscuro. Eso ya lo habíamos conocido cuando comenzamos a estudiar para la prueba. Eso se llama una adaptación biológica. ¿Cómo se clasifica la adaptación biológica que tiene que ver con el color? Bueno, eso se llama una adaptación morfológica o anatómica. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Pero por qué ocurre? Ocurre por la selección natural. La selección natural va escogiendo a los organismos más aptos. Luego tenemos un segundo factor que se llama la migración genética, que es cuando los individuos viajan de una población a otra dejando descendencia, tal vez llevando características genéticas que ya les podemos llamar alelos. ¿Recuerdan los alelos? Los alelos eran a veces homocigoto dominante, a veces eran heterocigoto y a veces eran homocigoto recesivo. Eran características diferentes que se podían heredar. En aquella tablilla que le decíamos el cuadro de Punnett y que hacíamos los cruces, que A mayúscula con A minúscula y A minúscula con A minúscula. Bueno, las poblaciones viajan o algunos individuos viajan a través de las poblaciones dejando diferentes genes. Eso se llama migración genética. En tercer lugar tenemos lo que se llama el desplazamiento genético al azar o deriva genética. Esto se diferencia, ¿verdad? El desplazamiento genético al azar se diferencia de la selección natural en que el desplazamiento genético ocurre por suerte. Aquí lo que influye es la suerte básicamente, o le vamos a llamar el azar. En cambio en la selección natural hay un mecanismo que actúa eligiendo a los más aptos, a los que están mejor adaptados, son los que van a seguir procreando y teniendo descendencia. En cambio, el desplazamiento genético va a depender mucho de la suerte, va a depender del azar. Y vamos a tener tres casos, que al final vamos a ver que básicamente es lo mismo lo que está pasando. El primer caso le vamos a llamar aislamiento geográfico, que son poblaciones que quedan aisladas. Por ejemplo, poblaciones que quedan en una isla
o que por alguna cuestión pasaron al otro lado de un volcán y ya no pueden devolverse, entonces ya no pueden mezclarse con la población original, y al pasar del tiempo algunos alelos van a ir desapareciendo, van a aparecer alelos nuevos y se va a convertir en una especie diferente. Luego tenemos el efecto fundador. En el efecto fundador, algunos pocos miembros emigran de la población original y se van, por ejemplo, para una isla y ahí fundan su propia población. Eso es lo que le vamos a llamar efecto fundador. Y luego tenemos los cuellos de botella. Los cuellos de botella los vamos a relacionar con tragedias. Puede ser un terremoto, puede ser un incendio, puede ser que haya cazadores indiscriminados y entonces van aniquilando al azar, ¿verdad? A la suerte, todo lo que van viendo. Y a veces matan todos los organismos que tienen una característica. Por ejemplo, hay poquitos conejos blancos, entonces matan todos los conejos blancos. O cuando hay un incendio, mata parejo y a veces se lleva un gen que está en pequeña cantidad, que eso es una característica del desplazamiento genético al azar, que actúa en poblaciones pequeñas. Aquí tenemos una representación de lo que son los cuellos de botella. Tenemos una población original donde ese color que parece amarillillo está en un buen porcentaje, nos dice que hay 28 individuos, luego hay 40 individuos que tienen o que se representan con el color verde y hay 32 individuos que se representan con ese color vino o rosado. Viene la segunda generación y viene el cuello de botella. ¿Qué puede ser el cuello de botella? El cuello de botella puede ser un terremoto, puede ser un incendio, puede ser que de repente todo se congeló y no todos sobrevivieron. El asunto es este: antes del cuello de botella los números son muy parecidos. El color amarillo era 28, ahora son 20. El color verde eran 40, ahora son 50. El color rosado eran 32, ahora son 30. Es muy parecido. Viene el cuello de botella y resulta que el color amarillo desaparece en ese cuello de botella, ¿verdad? En ese terremoto, en ese incendio, en eso que ocurrió. Y el color verde era más, bueno, permanece en mayor cantidad. El color rosado era menor que el verde y permanece en menor cantidad. Luego viene otra generación y resulta que el color amarillo ahora sí desapareció por completo, ya no está más en la población. Y el color verde aumentó en una gran cantidad y los del color rosado ahí se van manteniendo, ¿verdad? No ha sufrido gran variación desde la primera generación, se ha mantenido en una cantidad similar. Eso es lo que ocurre con los cuellos de botella. En un cuello de botella se pueden perder genes, ¿verdad? Como pasó en este caso. Y aquí tenemos algunos ejemplos de deriva genética. Aquí tenemos una primera generación donde hay genes cafés y genes blancos. Luego viene la reproducción y se van desapareciendo los genes de color café. Perdón, van desapareciendo los genes de color blanco, que son recesivos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, de la segunda generación solamente una pareja de conejos cafés homocigoto dominante se reproducen? Bueno, que en la tercera generación ya no habría lugar para el color blanco desaparecería solo por esa cuestión. ¿Por qué estos no pudieron reproducirse? Igual, pudo haber pasado algún cuello de botella y mató el conejo blanco o los poquitos conejos blancos que quedaban, o llegó un cazador y casualmente mató a los conejos blancos que habían en la población y así desaparece ese gen de la población. Por eso a través del tiempo, cuando los investigadores van y estudian una población, a los años vuelven y la población es completamente diferente. Y se dieron cuenta que lo que pasaba era esto: pasaban cuellos de botella. Pero si ustedes analizan, el efecto fundador es un ejemplo de aislamiento geográfico. Y el efecto fundador también es un tipo de cuello de botella, nada más que es voluntario, sin tener tragedia.
solamente que algunos pobladores se van, hacen su propio cuello de botella, ¿verdad? Porque quedan muy poquitos genes y a partir de ahí comienzan su población. Entonces puede ser que la población de la isla sea completamente diferente a la que había en el continente. Pero cualquier ejemplo que les den, ya sea aislamiento geográfico, efecto fundador o cuello de botella, todo eso se va a llamar desplazamiento genético al azar o deriva genética. Ahora vamos a ver los mecanismos que determinan la especiación. ¿Qué quiere decir eso? Son los mecanismos o los caminos que van a ir determinando que unas especies se conviertan en otras, que aparezcan especies nuevas. Ese es el concepto de especiación. Especiación es la aparición de nuevas especies. En primer lugar tenemos la variabilidad intraespecífica. ¿Qué es la variabilidad intraespecífica? ¿Cómo se diferencian organismos de una misma especie? ¿Verdad? ¿Cómo se diferencian los fenotipos? Recordemos el concepto de fenotipo, que era lo que podíamos ver. Características como el color, como el tamaño, la forma. Entre organismos de la misma especie van a haber diferencias marcadas. Y con el paso del tiempo, eso va a llevar a que la descendencia se convierta en una especie diferente a la original. En segundo lugar tenemos la competencia. En la competencia van a ganar los organismos más adaptados y hay otros organismos que se van a ver desplazados y van a quedar sin acceso a recursos tan importantes como el alimento. Y ahí les va a tocar tres caminos: adaptarse y comer otras cosas, irse de la población en busca de fuentes alimenticias o morir. Los organismos que se adaptan van a ir cambiando poco a poco y con el paso del tiempo se van a convertir en otra especie. Luego tenemos el aislamiento reproductivo. Aquí en el aislamiento reproductivo hay diferentes tipos, pueden ser barreras físicas, aquí entraría también el aislamiento geográfico que vimos anteriormente, pero también pueden haber barreras de tiempo o barreras mecánicas. Por ejemplo, ¿qué es una barrera de tiempo? Aves de la misma especie, pero por algunas cuestiones, unas salen a comer en la mañana y otras salen a comer en la tarde. Nunca se van a encontrar, nunca se van a ver y con el paso de los años se van a ir convirtiendo en una especie diferente, solamente por tener hábitos diferentes. Luego tenemos la radiación adaptativa. La radiación adaptativa lo que nos dice es cómo un ancestro común se divide en diferentes especies. Y aquí tenemos una figura del ejemplo más emblemático de esto, que se llaman los pinzones de Darwin. Cuando Darwin llegó a las Islas Galápagos, comenzó a estudiar los pinzones, porque le llamó la atención que habían pinzones que él podía reconocerlos, pero tenían formas de pico diferentes. Unos tenían el pico alargado, otro más fino, otro más grueso, y comenzó a estudiarlos y se dio cuenta que eso venía por el alimento. Algunos comían insectos, otros comían frutas, otros escarbaban para comer lombrices o gusanos, etc. Y a partir de eso, el pico fue cambiando de forma. Esos son los pinzones, pero vienen de un pinzón original que en algún momento llegó a la isla y ese pinzón original se dividió en diferentes especies. Entonces, cuando un ancestro en común va a dar diferentes especies, eso se llama radiación adaptativa. Luego tenemos la especiación alopátrica, que ocurre cuando las poblaciones están separadas geográficamente. Por ejemplo, una población en una isla y otra en un continente, o una población a un lado de un volcán y otra al otro lado. Y la especiación simpátrica ocurre en la misma zona geográfica. Generalmente la especiación simpátrica se da en las plantas, pero aquí lo importante es que cuando hay especiación alopátrica hay una separación geográfica y cuando hay especiación simpátrica va a ocurrir sin que haya esa separación, ocurre en la misma zona geográfica.
Ahora vamos a repasar las evidencias del proceso evolutivo. Estas evidencias son pruebas que demuestran que ha existido la evolución. En primer lugar tenemos las evidencias embriológicas. ¿De qué se tratan esas evidencias? Bueno, en esas evidencias se trata de comparar que hay características muy parecidas en los primeros estadios del desarrollo o en las primeras etapas del desarrollo. Entonces, en los primeros días del desarrollo, un pez, un reptil y el ser humano son muy parecidos. Tienen cola, tienen branquias. La forma en que van a ir creciendo es muy parecida. Y luego, con el paso del tiempo se van a ir diferenciando. Pero la prueba embriológica habla de eso. Cuando es un embrión, el ser humano es muy parecido a organismos de otras especies. En segundo lugar tenemos las pruebas anatómicas. ¿Qué pasa en las pruebas anatómicas? Bueno, en las pruebas anatómicas lo que viene es una comparación de órganos. Entonces nos dicen que hay diferentes órganos que se comparten entre diferentes especies. Si ustedes analizan el organismo de especies conocidas, pues hay corazón, hay sistema digestivo, hay sistema circulatorio. Y aquí nos vamos a detalles tan grandes como que el brazo, la mano del hombre, la pata del caballo, el ala del murciélago y la aleta de la ballena tienen huesos muy similares. Por ejemplo, todos tienen escápula, todos tienen húmero, todos tienen cúbito, todos tienen radio, todos tienen carpo, tienen falanges, que en nuestro caso serían los dedos. Y si ustedes van analizando, todos tienen la misma estructura. Entonces, eso lleva a los científicos o a algunos científicos a pensar que tenemos una especie que nos da origen, ¿verdad? Como pasa con la radiación adaptativa. Hay una especie que le da origen a todas las demás especies, por lo menos de los mamíferos, porque todos tienen estructuras muy similares. Pero aquí lo que nos va a interesar es que si nos hablan de órganos, si nos hablan de huesos, si nos ponen una comparación de órganos, no se están hablando de evidencias anatómicas. Y en el caso de las plantas, recordemos que, por ejemplo, las frutas, las hojas, el tallo, las ramas, esos son los órganos de la planta. Por aquello que nos pongan una comparación de órganos de plantas, entonces recordar cuáles son los órganos de las plantas. En tercer lugar tenemos las pruebas paleontológicas. Las pruebas paleontológicas consiste básicamente en comparar fósiles, buscar información que hay guardadas en los fósiles. Luego tenemos las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas nos van a hablar de similitud de aminoácidos, de proteínas, del ADN, de la sangre en diferentes especies. Y por aquí hay la representación de eso. Aquí nos dice porcentaje de aminoácidos idénticos a los de una cadena de globina humana. La globina es una proteína que está en la sangre. Entonces nos dice, bueno, en el ser humano hay 100%, en un mono hay un 95% de similitud, en un ratoncillo, que es lo que se ve ahí, hay un 87%, en una gallina hay un 69%, en un sapo hay un 54%, y en una lombriz hay un 14% de similitud entre los aminoácidos de la globina de todos estos animalitos y los del ser humano. Entonces, esos son pruebas bioquímicas. Cuando me hablan de aminoácidos, cuando me hablan de proteínas, cuando me hablan del ADN, de la comparación en las moléculas que tiene la sangre, esos son pruebas bioquímicas. Y finalmente tenemos las pruebas biogeográficas, que son especies que existen solamente en un lugar del planeta, pero hay especies muy parecidas, por ejemplo en Sudamérica y en África. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si nosotros retrocedemos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que Sudamérica y África y prácticamente todos los continentes formaban una sola placa.
pero especialmente Sudamérica y África era una sola zona, ¿verdad? Luego se hacen excavaciones, se explora y se da cuenta que hay organismos muy parecidos en ambos continentes, pero no hay forma de que llegaran. No pudieron haber viajado, no pudieron caminar a través del océano. Entonces, esa es una de las pruebas de que esto es real, de que estos continentes estuvieron pegados. En algún momento formaron una sola placa. Y tenemos especies que nos comprueban eso. Por ejemplo, en Sudamérica está el jaguar. En África está el leopardo. En Sudamérica tenemos armadillos de 9 bandas. En África hay otro tipo de armadillo. En Sudamérica está el tapir. En África está el rinoceronte. Y aquí tenemos un tipo de chimpancé, platarrino, y aquí tenemos un tipo de chimpancé o de mono que se llama catarrino. ¿Verdad? Todos ellos comparten muchas similitudes. Quiere decir que tienen ancestros en común y luego ellos, por aislamiento geográfico, esto es aislamiento geográfico, evolucionan. Hay un gran investigador que se llama Alfred Wegener. Él escribió un libro sobre todo esto. El libro se llama El origen de los continentes y los océanos. ¿Verdad? Entonces, él explica muchas cosas de todo esto para tener mayor conocimiento. Si en algún momento quieren profundizar un poco más en lo que es geología, un poquito de biología, pues esa es una buena lectura. Pero básicamente esas son las pruebas biogeográficas. Son organismos que existen solamente en un lugar del planeta, pero pueden compartir similitud con organismos que están en otros puntos. Ahora vamos a hablar de algunas teorías que a través de la historia se han propuesto para tratar de explicar cómo se originaron las diferentes especies. La primera teoría que aparece se llama el uso y desuso de órganos. Eso lo propone un señor de apellido Lamarck. Lamarck lo que decía era, por ejemplo, que la jirafa necesitaba comer hojas que estuvieran a mayor altura. Cada vez necesitaba comer hojas que estuvieran a una mayor altura. Entonces él proponía que el cuello de la jirafa se iba estirando en vida, ¿verdad? Como cada vez comía hojas a mayor altura, el cuello se iba estirando en vida. Y luego, cuando tenía hijos o cuando tenía descendientes, los descendientes nacían con el cuello estirado. Lo cual es falso, ¿verdad? Ya hoy se puede comprobar que es falso. Esos cambios de la jirafa ocurrieron por selección natural. Las jirafas que tenían el cuello más largo estaban más adaptadas para sobrevivir y por lo tanto tuvieron descendencia. Y eso lo iban heredando poco a poco, algunos centímetros, y a la generación siguiente el cuello crecía algunos centímetros más. Y ahí iban hasta llegar a la jirafa que conocemos hoy en día. Pero básicamente Lamarck eso era lo que proponía, que el organismo en vida sufría algunos cambios dependiendo del ambiente y luego le heredaba directamente esos cambios a la descendencia. En segundo lugar tenemos la selección natural. La selección natural propuesta principalmente por el señor Charles Darwin y hay otro señor que la propone que se llama Alfred Wallace y nos habla de que algunos individuos son más exitosos, que hay organismos que se adaptan mejor que otros y esos son los que van a tener descendencia de forma más fácil. Esos son los que van a llegar a reproducirse porque están mejor adaptados al ambiente. Y ya hemos visto individuos que se adaptan con el color, con la forma, con alguna estructura que les facilita la vida, como es el caso de la jirafa, con el cuello, ¿verdad? Las jirafas más altas tenían probabilidad de alimentarse mejor. Entonces ese fue el gen que predominó y se siguió heredando a través de generaciones. Un asunto importante es que la selección natural nos habla de individuos, ¿verdad? La selección natural me habla que un individuo es más exitoso y por eso va a poder reproducirse. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante.
En tercer lugar tenemos el mutacionismo. Recuerden que las mutaciones son la materia prima para la evolución. Cuando a mí me hablan de mutaciones, me hablan de que el ADN se altera o que se altera el material genético. Y el señor Hugo de Vries, que es el que propone el mutacionismo, lo que nos dice es eso, que gracias a las mutaciones es que existe evolución, que gracias a las mutaciones es que aparecen nuevas especies. La evolución en realidad se da por una combinación de mutaciones y selección natural. La selección natural, los organismos se adaptan porque han sufrido algún tipo de mutación, pero ellas en conjunto son las que llevan a cabo la evolución. Sin embargo, si les preguntan cuál es la materia prima de la evolución, esa sería la mutación. Y luego llegamos a la última teoría, que se llama la teoría sintética, que también se conoce como neodarwinismo, y se llama neodarwinismo porque se toma la teoría de Darwin como base. Pero aquí hay dos características principales. Recuerden que en la selección natural les dije que Darwin habla de individuos exitosos, ¿verdad? Habla de individuos. Y la teoría sintética habla de poblaciones. Cuando a mí me hablan de que las poblaciones se adaptan, me están hablando de la teoría sintética o del neodarwinismo. Y otro factor muy importante del neodarwinismo es que él toma como base la selección natural, pero le agrega ramas modernas de la ciencia. Por ejemplo, la genética moderna es parte de, la paleontología es parte del neodarwinismo, ¿verdad? Y por aquí ya ustedes le dan lectura a la información que viene ahí, pero básicamente eso es lo más importante. La teoría sintética toma como base la selección natural y le agrega conocimientos de las ciencias modernas, ¿verdad? Y ya por ahí hacen como una mezcla. También ellos comienzan a hablar de las mutaciones, mutaciones favorables y desfavorables. Y algunas ciencias tratan de explicar cada uno de esos detalles. Pero de forma muy general, eso sería el concepto de cada uno de los 4 tipos de las teorías del origen de las especies. Ahora vamos a repasar las teorías sobre el origen de la vida. En primer lugar tenemos la generación espontánea. En la generación espontánea, los antiguos, y luego gente de muchos siglos después, creían que la vida podía surgir de cualquier lado y en cualquier momento. Por ejemplo, gente como Aristóteles creía que los cocodrilos nacían de los troncos que caían a los ríos, que era un árbol arrastrado por el agua y poco a poco el agua le iba convirtiendo en cocodrilo. Hubo gente que creía que las moscas nacían de la carne que se estaba descomponiendo. O, por ejemplo, un señor que se llama Paracelso, que era médico, que era un estudiante de química, que en esa época se llamaban alquimistas, ¿verdad? Él hizo un libro y en el libro él contaba recetas para hacer aparecer la vida. Entonces una de esas recetas es esta. Decía, basta colocar ropa sucia en un tonel. Un tonel es un estañón. En esa época eran de madera. Que contenga además unos pocos granos de trigo. Y al cabo de 21 días aparecerán ratones. Entonces él decía que uno tomaba un estañón, le tiraba ropa vieja, echaba granos de trigo y de ahí nacían los ratones. Obviamente los ratones llegaban a comerse el trigo y por eso era que aparecían ahí. Pero él estaba convencido de que de esa forma se formaban los ratones, ¿verdad? Que era una forma de crear la vida. Entonces eso es la generación espontánea. Eran ideas como estas. Luego tenemos una segunda teoría que nos dice cómo llega la vida al planeta y esta teoría que se llama experimentación cosmozoica o panspermia. Deben aprenderse los 3 nombres. Experimentación cosmozoica o panspermia. Dice que la vida venía en un meteorito que cayó, ¿verdad? Que venían bacterias y que ese meteorito cayó y de ahí se originó la vida. Esta teoría es muy aceptada, sin embargo, hay factores que no la permiten ser.
Por ejemplo, ningún organismo vivo podría sobrevivir directamente a la radiación del espacio. Sin embargo, hay gente que todavía sostiene que así fue como llegó la vida al planeta. En tercer lugar tenemos el origen quimiosintético. El origen quimiosintético es la explicación más científica de cómo aparece la vida en la Tierra. Entonces nos van a hablar de que en las aguas de la Tierra, los rayos del Sol y los rayos de las tormentas comenzaron a generar energía. Luego fueron apareciendo diferentes moléculas que se les va a llamar coacervados. Y estos coacervados le dan origen a moléculas como las proteínas, como los carbohidratos. Y poco a poco van apareciendo las primeras células. Y nos habla de que la primera célula que aparece es una célula procariota. La célula procariota es la que no tiene núcleo, ¿verdad? Y la célula que tiene núcleo se llama eucariota. La célula procariota es la célula de las bacterias. Pero en esta explicación ustedes van a ver rasgos de mucha ciencia, ¿verdad? Entonces cuando ustedes vean una explicación muy fundamentada, muy científica, que les hablan de la atmósfera primitiva, que les hablan de los aminoácidos, de las bases nitrogenadas, que les hablan de carbohidratos, de proteínas, les están hablando del origen quimiosintético. Y estas son las tres teorías que hay que repasar para el examen, porque son las que están en el temario. Y ahora vamos a revisar algunos ejercicios de la prueba con la que estamos trabajando. Dice el ejercicio 37. La siguiente información se relaciona con evidencias del proceso evolutivo. La uniformidad que puede observarse en los procesos metabólicos principales de los organismos constituye una importante prueba de la evolución. Por ejemplo, las plantas realizan el proceso de fotosíntesis, utilizando las mismas sustancias básicas como la clorofila, mientras que la degradación de la glucosa en las células sigue etapas muy similares en la mayoría de los seres vivos. Entonces nos hablan de un proceso importante como la fotosíntesis, nos hablan de algunas moléculas como la clorofila y como la glucosa, que son conceptos de química. Y cuando nos hablan de conceptos de química, nos pueden hablar de aminoácidos, nos pueden hablar de los mismos ácidos nucleicos, nos pueden hablar de proteínas, de carbohidratos, ¿verdad? Que la glucosa es un carbohidrato. Cuando nos hablan de todo eso, nos están hablando de pruebas bioquímicas. Entonces recordemos que las pruebas anatómicas tienen que ver con órganos del cuerpo, por ejemplo comparar huesos o comparar frutos entre diferentes tipos de planta. Y las pruebas biogeográficas tienen que ver con organismos que están solamente en una zona del planeta, pero ya habíamos visto que de repente tienen parientes en otras zonas definidas, como el caso de África y América del Sur. Pregunta 38. Lea el siguiente texto sobre procesos evolutivos. Las mutaciones pueden ocurrir de forma natural en los seres vivos. Constituyen la materia prima para la evolución en las poblaciones y la formación de nuevas especies. Cuando un individuo sufre alguna mutación en una población dada, la frecuencia de los genotipos empezará a cambiar a través de las generaciones y es posible que aparezcan individuos con alguna característica nueva. Bueno, muy bien, nos dicen aspectos importantes. Por ejemplo, esto que deberíamos tenerlo anotado, que las mutaciones constituyen la materia prima para la evolución. Esa es una definición para las mutaciones. A veces les aparece la pregunta, ¿cuál es la materia prima de la evolución? Bueno, las mutaciones son la materia prima de la evolución. Y luego nos hablan de que aparecen características nuevas.
de repente pueden aparecer características nuevas, ¿verdad? Gracias a las mutaciones. Entonces las mutaciones aumentan la variabilidad genética de una población. Esa es la parte fundamental de las mutaciones. Aumentar la variabilidad genética de una población. Aparecen rasgos nuevos, nuevos colores, nuevas estructuras. Aquí me dice la opción B, ¿disminuye la diversidad? Bueno, no, la mutación no disminuye. La mutación siempre va a aumentar la diversidad, siempre va a aumentar los genes, siempre va a aumentar los alelos. Y luego me dicen, reduce la variedad, tampoco, ¿verdad? La B y la C son muy parecidas. También lo podríamos haber hecho por descarte. Pero básicamente, las mutaciones son la materia prima de la evolución y aumentan la variabilidad genética de la población. Pregunta número 39. Considere la siguiente información sobre un proceso evolutivo. Un escarabajo migró hacia una población cercana, denominada población receptora. Este individuo llevó consigo los genes de la población donde se encontraba, lo cual puede impulsar cambios en las frecuencias de los alelos de la población receptora. Bueno, ellos nos dan un dibujo al revés, ¿verdad? Porque la población receptora es la de la izquierda. El escarabajo o el abejoncillo migra hacia la izquierda, ¿verdad? Y nos ponen que la población receptora es la de la derecha. Lo que hace este abejón o escarabajo es llevar el color, vean el color, a la izquierda son verdes, los de la derecha tienen un color como dorado. Esto en el examen no se puede ver, porque el examen es en blanco y negro. Pero en esta imagen sí podemos ver que él lleva genes diferentes, y lo que hace es llevar estos genes que dan el color dorado a la población donde viaja. Bueno, punto. ¿Qué nos interesa aquí? Que hay individuos que se mueven de una población a otra. ¿Cómo se llama? Cuando los individuos viajan de una población a otra. Bueno, eso nosotros lo llamamos migración genética. Pero vean la explicación que nos dan. Migración genética porque el individuo que migra tiene mayor supervivencia. Y eso no tiene nada que ver con la migración. La supervivencia de los individuos que migran no tiene nada que ver con ese movimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que descartarlo. A pesar de que el concepto de migración es correcto, la explicación es completamente incorrecta. Pero debemos anotar que migración genética y flujo genético son sinónimos. Sí, es lo mismo. Cuando me hablan de migración genética y cuando me hablan de flujo genético, me están hablando del mismo concepto. Y vean la explicación que me dan. Debido a que una de las poblaciones recibe genes de la otra. Ese es el concepto de la migración. Individuos que viajan de una población a otra llevando genes, ¿verdad? Llevando genes nuevos. Esa es la migración. Y la mutación la descartamos porque la mutación es básicamente una alteración del material genético. Y cuando a mí me hablan de mutación me tienen que hablar específicamente de que se alteró el ADN o que se alteró el material genético. Para responder los ítems 40 y 41, considere la siguiente información sobre eventos evolutivos. Y vamos a la pregunta, dice, según la información anterior, ¿qué consecuencia produce una especiación? ¿Cuál es la consecuencia de la especiación? Bueno, leemos esto y la consecuencia de la especiación es la formación de nuevas especies. Ese es el concepto y en este caso sería la consecuencia de la especiación. La especiación se caracteriza porque se forman nuevas especies, por eso se llama así. Esa sería la respuesta, sin leer el texto. Pregunta 41 dice, considerando la información anterior sobre eventos evolutivos, se puede afirmar que,
aquí sí hay que leer, le vamos a ver. Existen aspectos esenciales para que ocurra el proceso de especiación. Por ejemplo, dos poblaciones de una especie de planta podrían quedar separadas por alguna barrera natural, como una cordillera que resulta de procesos geológicos. Esta barrera interrumpe el transporte de polen entre las poblaciones que quedaron separadas y con el tiempo empezarán a tener un acervo genético cada vez más diferente hasta el punto de ya no poder reproducirse entre sí. Ok, cuando ya no pueden reproducirse entre sí, ya se convirtieron en especies diferentes. Leamos las opciones. A. Las barreras naturales contribuyen a un mayor transporte de polen y eso es todo lo contrario a lo que nos han dicho, ¿verdad? Ahí nos dicen que las barreras naturales sirven para evitar que el polen viaje libremente. Opción B. El aislamiento geográfico facilita que se llegue a dar una especiación. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Sí, aparece la cordillera y la cordillera aísla geográficamente las dos poblaciones, en este caso de las plantas que comparten polen o que compartían polen y ahora no pueden compartir el polen. Entonces, el aislamiento geográfico va a facilitar que se llegue a dar una especiación. Y luego me dice, el flujo genético entre las poblaciones dará lugar a dos especies distintas. Eso es correcto, cuando hay flujo genético hay más probabilidades de que aparezcan dos especies distintas. Sin embargo, estamos hablando de plantas y las plantas no emigran. Las plantas deben evolucionar generalmente de esta forma, por aislamiento. Pregunta número 42. Lea el siguiente texto relacionado con una teoría del origen de las especies. Esta teoría fue planteada entre las décadas de los años 30 y 40 por un conjunto de científicos, los cuales se fundamentaron en la variación genética y la selección natural, elementos que son procedentes de la teoría propuesta por Darwin, pero con una variación, y es que tienen ciertos cambios gracias a los avances que hoy en día se tienen sobre ecología y genética. Ok, muy importante. Tenemos que esto se crea en los años 30 y 40, ¿verdad? Estamos hablando 1930-1940 aproximadamente. Luego que se basan en la teoría propuesta por Darwin. Ya sabemos que la teoría propuesta por el señor Darwin es la selección natural y que a esto le agregan cambios que se tienen gracias a los avances que hoy en día tienen ecología y genética, ¿verdad? Que son ramas de la ciencia. La ecología y la genética, que son ramas más modernas de la ciencia, apoyan a la teoría de Darwin para darle origen a esta teoría que se conoce como teoría sintética o neodarwinismo. Recuerden aprenderse los dos nombres, teoría sintética o neodarwinismo. Si me hablan de darwinismo, el darwinismo es la selección natural, la supervivencia del organismo más apto. Recuerden que el neodarwinismo me habla de poblaciones y el darwinismo o la selección natural me habla de individuos más aptos. Y el mutacionismo, ya para terminar de repasar estos conceptos, el mutacionismo es que la evolución o la especiación ocurre gracias a las mutaciones. Pregunta 43. La siguiente información se relaciona con una teoría de la evolución de las especies. Los autores de la teoría del mutacionismo postularon que la evolución que da lugar a nuevas especies se daba mediante dos pasos. En primer lugar, la ocurrencia azarosa en la secuencia del ADN. En segundo lugar, su preservación o eliminación por la selección natural. Ok, entonces nos dicen, primero ocurre una mutación, que sería la ocurrencia azarosa en la secuencia del ADN. El ADN cambia
Eso es una mutación. Y en segundo lugar, la preservación de la mutación o la eliminación por la selección natural. Entonces la selección natural toma la mutación, la conserva para que siga evolucionando, o simplemente la misma selección natural se encarga de que se elimine. Si es una mutación desfavorable, pues en el camino se va a eliminar y ya los individuos no van a ser competitivos o no van a adaptarse para seguir reproduciéndose. Esa mutación se pierde. Si por el contrario la mutación es favorable, entonces va a permanecer en la población a través de las generaciones. Luego me dice, en cambio, otras teorías se enfocan a los cambios en el ambiente que presionan a los seres vivos para que se adapten y puedan sobrevivir una especie dada. Según la información anterior, el aspecto principal para que ocurra la especiación es que, bueno, lo primero que me dijeron, el primer paso en cualquiera de las dos teorías siempre va a ser que se modifique la secuencia del ADN, que se altere la secuencia del ADN, es decir, las mutaciones, y sería la opción B. El primer paso para la evolución es que se presenten alteraciones en el material genético de los seres vivos. Pregunta número 44. Considere la siguiente información sobre dos teorías de la evolución de las especies. 1. Dependiendo del grado en que los seres vivos utilizan sus órganos, estos pueden desarrollarse o, por el contrario, pueden dejar de funcionar hasta el punto de desaparecer. Además, los organismos desarrollan adaptaciones durante su vida que se transmitirán a sus descendientes. Entonces, dice que los organismos desarrollan adaptaciones mientras están vivos y luego se las transmiten a los descendientes. Ya sabemos de qué nos están hablando. Nos están hablando de la teoría de la marca, que es el uso y el desuso de los órganos. Y ya con solo eso podemos resolver. Veamos el punto 2. Los individuos de una población mejor adaptados, cuando a mí me hablan de una mejor adaptación, me están hablando de la selección natural. Sí, entonces la respuesta sería la opción C. Revisemos las otras: selección natural, organismos mejor adaptados, mutacionismo, alteraciones en el material genético, y ya el mutacionismo y uso y desuso de órganos ya dimos el concepto. Entonces ahí les dejo una serie de ejercicios recomendados para repasar el tema. Sería de la práctica 1, ejercicio 51, 52, 53, 54, 55, hasta llegar al 60. De la práctica 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37. De la práctica 4, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Y de la práctica 5, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ahí les queda bastante para que se entretengan, para que se fijen a ver si tienen dudas. Y si tienen dudas ahí me escriben y apenas tenga tiempo yo les respondo. Bueno, jóvenes, llegamos así al final del centro número 5. Recuerden que si se están preparando para la prueba de edad número 1, aquí finaliza la materia con el centro número 5. Y la prueba de edad número 2 inicia a partir del centro número 6. Si tienen alguna duda, me escriben por ahí, me ponen un mensaje y que el Señor los ilumine, que les vaya muy bien en estos días de estudio y nos vemos la próxima.